tardes, Miri. Buenas tardes, acá estamos una vez más las mujeres. Presidiendo este programa. Exacto. El programa número 179 de Genética Sindical, 5ª temporada. Mirá vos, qué bárbaro. Increíble, ya en poquito llegamos a los 200. 200 va a haber festejo, tiramos la casa por la ventana. Exactamente. Hoy estamos nosotras dos, Mary Fleming en la conducción, Débora Espínola, y en la operación técnica está Fabricio. Perdón, acompañándonos. En la conducción no, en la co-conducción será, quizás. ¿Por qué? Bueno, sigamos. ¿Co-conducción? ¿Nosotros? No, ¿cómo nos es falta, claro. Porque nos faltan... Nos faltan los hombres, lo cual estamos perfectos. Estamos bárbaros, ¿no? Pero a nosotros nos va muy bien, ¿eh? Exacto. Yo después escucho los programas en repetición, que ya podemos decir que todos nuestros programas, decimos las redes donde nos pueden encontrar. En este momento se está transmitiendo por la página de Facebook, que es Genética Sindical, el programa número 179, y ahí están todos los programas anteriores. También nos pueden seguir por el Twitter, por el canal de Telegram, por nuestro canal de YouTube. Tenemos el canal de Spotify, que también nos pueden seguir allí, como Genética Sindical, y también nos pueden buscar en geneticasindical.blogspot.com. Estamos, Mary, hasta las 16 horas, y ahí me está diciendo Fabricio que tenemos en línea a nuestro primer invitado. Jorge Elbaum, nada menos. Nada más ni nada menos. Sí, es un amigo de la casa, un gran compañero. Jorge Elbaum tiene muchos títulos, es economista, es sociólogo, economista, es periodista, bueno, es analista internacional y además un militante y un gran compañero. Jorge, bienvenido. Mary Fleming te está escuchando y Débora Espínola. Hola Débora, hola Mary, te faltó el título más importante, yo soy un atorrante. No podemos decir eso. Eso te toca decirlo a vos. Bueno, sentido del humor. Bueno, y queremos felicitarte por el nuevo programa que se transmite. Contanos, yo vi, tengo que decir que vi el primer programa, que es para la televisión rusa. Estoy trabajando para RT, Russia Today, sí. Que bueno, está bastante perseguido internacionalmente, tanto en Estados Unidos como en Europa cortaron la señal, es difícil verlo, pero esto es para Hispanoamérica. El programa se llama Contrapunto, hacemos... agarramos un tema con una periodista española, que es una extraordinaria periodista española que se llama Cristina Martín Jiménez, con un posicionamiento claro, obviamente, para decirlo fácil, anti-OTAN, anti-transnacionales, anti-capital financiero, y bueno, por supuesto habrá gente que se siente identificada con esa perspectiva y otra que nos odiará, ¿no? Como está de moda ahora odiar a quien piensa distinto, obviamente nos llevamos a ese San Benito, ¿no? Exactamente. Oíme, Jorge, una vez más te vamos a convocar, hace poco, no tan poco, hace un par de años te convocamos para que nos cuentes sobre tu anterior libro, y ahora tenemos entendido que sacaste un libro justamente hablando de este tema, ¿no? El nombre es La OTAN contra el mundo. La OTAN contra el mundo. Exacto. Así es. Está escrito con un compañero venezolano con quien ya hicimos el libro anterior. Este libro acaba de salir, lo presentamos en ATE Autónoma la semana pasada y en el Instituto Patria también. El subtítulo es El conflicto en Ucrania y sus implicancias a nivel global. Y bueno, un poco es un análisis de estos últimos 8 meses, por un lado, del conflicto bélico, pero sobre todo para entenderlo históricamente en términos geopolíticos y cómo la OTAN fue construyendo esta guerra al servicio de sus intereses, obviamente, corporativos y del Departamento de Estado. Y Jorge, ¿dónde se consigue tu libro? Pues yo lo estuve buscando Mira, está en dos formatos. En formato papel, en la editorial que lo están distribuyendo por distintos países, se llama la editorial Acercándonos Editorial, y también se consigue en PDF en el portal de la editorial, para aquellos que quieran leerlo en formato virtual, y es bastante más económico obviamente en formato virtual que en formato papel, pero recién se empezó a distribuir en algunas, habría que preguntarle ahí a la editorial. Yo la verdad que todo el tema ese
sinceramente soy un desastre. ¿Cómo? Repetí el nombre de la editorial, ¿cómo era? Que no lo Acercándonos Editorial. Perfecto. Acercándonos Editorial. Perfecto, bueno, mientras tanto te digo que la verdad que este tema de la guerra Rusia-Ucrania es un tema tan central, tan importante que está involucrando al mundo entero, pero a su vez que como pasa con todo esto, hay una mirada de parte de los medios de comunicación argentinos, europeos, etcétera, donde prácticamente lo que te están diciendo es que Rusia está perdiendo la guerra, que los europeos están absolutamente en contra. Bueno, una mirada obviamente una vez más puesta al servicio de los intereses de la OTAN concretamente. Entonces lo que te queríamos preguntar un poquito era eso, ¿no? Desde tu perspectiva o la perspectiva de ustedes, ¿cómo estás viendo el conflicto? Mira, primero lo que hay que entender es que Rusia envió algo así como el 5% de sus tropas militares a Ucrania, y el 80% de todos los militares que combaten a las tropas ucranianas de la OTAN son las milicias de Donetsk y Lugansk, que efectivamente se vieron sobrepasadas en las últimas semanas. Ahora, si Rusia estuviese perdiendo la guerra, no tendría en su poder el 20% del territorio ucraniano como lo sigue teniendo. Es verdad que tenía el 28% del territorio ucraniano y ahora tendrá el 23%. No está perdiendo la guerra, pero lo que sí se ha reconfigurado la guerra. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que pasaba antes, que estas 2 provincias o 4 provincias querían ser autónomas, ahora estas 4 provincias están decidiendo ser parte de la Federación Rusa. Claro. Y eso es un cambio porque justamente el miércoles pasado Vladimir Putin en un discurso ante la nación dijo, bueno, dado que aceptamos la incorporación de estas provincias ex-ucranianas al territorio de Rusia, ahora ya no es una operación militar especial de ayuda a las provincias ucranianas que estaban siendo atacadas y en el marco de un genocidio planteado por los ucronazis, sino que ahora la guerra es contra Rusia, razón por la cual hay una movilización parcial, más o menos entre el 10 y el 20% de soldados con experiencia militar. Es decir, no es que son soldados nuevos, ¿no? Claro. Eso implicará más o menos una de algo así como 300... No, Hola. a ver ahí. Hola. A ver. Ahí me escuchan. Ahora, sí, ahora sí, perfecto. sí. No, decía que eso... Ahí lo perdimos. Te perdimos de vuelta. Se cortó. Estábamos en comunicación con Jorge Elbaum, que es sociólogo, economista, bueno, periodista, analista internacional, hablando sobre el conflicto Rusia-Ucrania, ¿no? Y que, lo llamamos porque él acaba de editar un libro cuyo nombre es La OTAN contra el mundo, y tiene el conflicto en Ucrania y sus implicancias a nivel global. Ahí lo tenemos otra vez. Ahí está Jorge. Jorge. Hola. Ahí estamos. Sí, ahí estamos. Ahora estamos. Se cortó. Sí. No, decía que cambia, es una escalada en el conflicto porque Rusia ya no hace una operación militar, sino que se constituye como un país en guerra. En guerra porque se está atacando a un sector de lo que se llama la Nueva Rusia, compuesto por estas 4 provincias de Kherson, Lugansk, Donetsk y Zaporilla, que se sumarían a Rusia. Entonces hay un cambio ahí. Ahora, en términos geopolíticos, esto es un cambio muy importante porque hay por primera vez en los últimos 100 años alguien, en este caso la Federación Rusa, le pone un límite a Estados Unidos, porque la OTAN es Estados Unidos, exactamente, ¿no? Y lo mismo que el Fondo Monetario, digamos, hay que decirlo. Europa es una colonia de Estados Unidos. Entonces, la realidad es que el futuro del mundo depende, desde mi punto de vista, desde el nuestro, con Sergio Rodríguez Gelbestein, depende de
un eje conformado entre Moscú y Beijing, digamos, claro, que permita de alguna manera construir una multipolaridad por fuera del unilateralismo imperial planteado por Estados Unidos. Sí, no hay duda. Efectivamente, estos, al menos en nuestro análisis también es así. Y por otro lado, yo hablaba ayer a la noche con una compañera que es una periodista que vive en Barcelona, que me decía y le preguntaba acerca de cómo estaban viendo ellos este conflicto. Y ella me decía también que hay una cuestión en donde Rusia trata de preservar la vida de la gente, del pueblo de Ucrania, digamos, que si estuviera en su intención, digamos, ganar la guerra inmediatamente, lo podría hacer absolutamente, pero a costa de una cantidad de vidas humanas impresionante. ¿Vos coincidís con esta...? Coincido absolutamente, lo han demostrado en los últimos 8 años en el intento de limpieza étnica y genocidio que ha hecho las tropas ucronazis en el Donbass, que han matado claro, 15.000 personas, entre ellos casi 300 niños. Exacto. Es decir, hay una diferencia enorme y es una remake, aunque a muchos no les guste, de una guerra que terminó en 1945. Los ucronazis perdieron la guerra junto con los nazis. Es brutal. Y quieren vengarse, sí, y quieren vengarse de los ganadores, que fue en aquel momento la Unión Soviética y hoy es la Federación Rusa. Lamento advertirle a muchos ingenuos que no va a suceder, no, que Rusia va a ganar esta guerra, y ya ha cambiado el mundo gracias a que Rusia se paró de manos y le puso algún límite al imperio de Estados Unidos. Mira, yo también el sábado estaba mirando, yo miro mucho cine Europa, y estaba mirando justamente una película que ahora no recuerdo el nombre, muy interesante, me parece que era polaca, donde justamente digamos, el eje era lo que fue la participación de Ucrania a favor de los nazis durante ese periodo de la guerra, ¿no? Brutal. La verdad que me gustaría buscar el nombre porque es para verlo, para poder entender un poco de qué se trata todo esto también, ¿no? Como siempre, buscar la genealogía de los hechos, ¿verdad? Bueno, gran parte de esa historia la contamos en el libro. Tenemos casi toda la primera parte que es historia. Ahí contamos un poco el genocidio de los ucronazis de Stepan Bandera contra los polacos, que mataron 200.000 polacos, contra los judíos, que mataron 1,5 millones de judíos en Ucrania, contra los gitanos, que mataron 300.000, y contra los rusohablantes, que en aquel momento mataron 500.000. Es decir, brutal, los ucronazis, que fueron parte de las tropas nazis, y con una división muy famosa, conocida como la División Galicie, o que podemos traducirla como División Galicia, comandada, entre otros, por Stepan Bandera, tiene el mismo signo que tiene hoy el batallón Azov, integrante de la Fuerza Armada Ucraniana, y es curiosamente, Mary y Débora, para que hagamos la conexión, es curiosamente el mismo signo que tiene tatuado en el codo Fernando Sabag, que intentó asesinar a Cristina Fernández de Kirchner. El sol negro, que es el signo de las SS, y también fue el signo de la División Galicia, y hoy es el signo, el emblema, el escudo, claro, del batallón Azov de los ucronazis. Mirá cómo está conectado, todo conectado, todo como siempre, todo conectado, exactamente. Así es. Bueno, Jorge, no sé si querés dar un pequeño cierre. A nosotros encantados de tenerte, como siempre, nos sí, abrís la cabeza a nosotros y a la gente, nuestra audiencia en general. Es el analista más claro, sí, en la guerra. Sí, la verdad que un placer. De Rusia-Ucrania, ¿no? Y el tema, bueno, del intervencionismo de la OTAN, ¿no? De Estados Unidos en América Latina. Bueno, siempre seguimos, y además que, bueno, también escribe en El Cohete a la Luna, y ahora también escribís en El Argentino. Sí, estoy una vez por semana con los compañeros de los movimientos sociales, orgulloso de que me inviten a escribir. Tengo grandes amigos ahí, creo que hay que dar la pelea en todos lados. Yo vuelvo al inicio, digo, me siento parte y hermanado con ustedes que hacen una militancia de la comunicación. Lo más importante, creo yo, es
explicar, convencer, persuadir, y tratar de compartir el conocimiento no como una herramienta de nobleza cultural, sino de construcción colectiva para defendernos frente a aquellos que siempre han intentado sojuzgarnos, limitarnos y evitar nuestra emancipación. Así que gracias por el llamado, a disposición, cuenten conmigo siempre, les mando un fuerte abrazo y un beso. Y una cosa más, en RT Contrapunto, ¿qué día salís? Para que la audiencia lo pueda seguir. En vivo los lunes a la mañana, en horario argentino, a las 8 de la mañana, pero repiten muchas veces cada programa toda la semana. Lo pueden encontrar los que tienen televisión argentina abierta, que RT está ahí, pero lo pueden encontrar también en YouTube, Contrapunto, y en un YouTube ruso, que les recomiendo, porque muchas cosas las tiran abajo en YouTube, que se llama Odisee con doble E. Es un YouTube lo mismo, pero ruso, se llama Odisee con doble E al final, es una plataforma de videos, y ahí está colgado todos los contrapuntos. Ah, perfecto. O sea, Odisee con doble E es la plataforma rusa donde se puede encontrar tu programa que se transmite en RT, que sale los lunes a las 8 de la mañana, porque bueno, por TV abierta se puede ver, la TV digital. Contrapunto, ahí lo encontramos a Jorge Elbaum, y además... Bueno, hay que buscar tu libro. Exacto. Nosotros vamos, ya lo buscamos, pero no lo encontramos, pero ya tenemos los datos. La OTAN contra el mundo. A ustedes se los voy a regalar, porque las quiero mucho. Bueno, así que no hay dedicado, problema. lo queremos dedicado. Absolutamente. Pero bueno, para la audiencia, La OTAN contra el mundo, el conflicto en Ucrania y sus implicancias a nivel global, de Jorge Elbaum, y el otro autor, si lo repetís. Sergio Rodríguez Gelbestein. Les cuento una anécdota chiquita. Sí. Sergio, que es venezolano, vivió en Chile, conoció a Mary en los años 80, en La Habana, y me habló maravillas de ella y de su compañero. Y me pidió, por favor, que les mande un entrañable saludo. Por privado, como dicen, después le voy a mandar a Mary el hermoso audio que me mandó Sergio, dedicado tanto a Mary como a su compañero. Pero mira vos, pero cómo mira el lo mundo que es un pañuelo, cual, ¿no? Y cómo, bueno, después cual. los militantes se juntan. Todo bordando redes. La buena se llama gente esto. se junta, la buena gente se junta y la mala también. Exactamente. Si lo vemos ahora, bueno, mucho obviamente, más, ¿no? Obviamente. Bueno, lo último, ¿alguna reflexión con respecto al tema de lo que está pasando, el juicio a Cristina y bueno, y su declaración el otro día? Yo creo como que, último, ¿no? Una reflexión en ese sentido. La verdad, no, yo creo que se ha dicho mucho. La realidad es que la derecha en nuestro país siempre ha sido experta en el odio a los pobres, a los laburantes, a los trabajadores, a los sectores populares, a los peronistas. Son los mismos, siempre digo lo mismo, que son un poco aburridos, son los mismos que fusilaron a Dorrego por darle el voto a los indios y a los negros, fueron los mismos que bombardearon la Plaza de Mayo, fueron los mismos que desaparecieron a 30.000 compañeros y compañeras. Son el odio, a veces disimulan en épocas, pero cuando se les salta la chaveta, producto de que ven que hay un movimiento popular que tiene referente como Cristina y puede llegar a continuar un proyecto emancipatorio, se vuelven locos y utilizan herramientas de sincericidio, es decir, dicen lo que piensan, y lo que piensan es profundamente racista con respecto a los sectores populares. Nosotros con inteligencia lo que tenemos que hacer, me parece, es unir a los sectores populares, es militar, es persuadir, es trabajar con humildad para que realmente podamos darle pelea a estos sectores que lo único que quieren es darle continuidad a sus privilegios y mantener a las grandes mayorías en el hambre, en la desocupación, en el endeudamiento, etcétera. Así que es una pelea para toda la vida y viene de hace mucho tiempo y hay que seguir dándola. Bueno, acá estamos todos con la frente no marchita, sino muy en alto. Así es. Gracias, Jorge. Absolutamente. Un fuerte abrazo. Un abrazo, muchas gracias. Bueno, Mary, conversamos con Jorge Elbaum, que es sociólogo, doctor en economía, periodista, analista internacional, todo sobre el conflicto de Rusia-Ucrania, y bueno, nos comentó el tema imperdible, el libro de él, ¿no?, que salió recientemente, La OTAN contra el mundo, el conflicto en Ucrania y sus implicancias a nivel global, que bueno,
es de la autoría de Jorge Elban y también de Sergio Rodríguez, que dijo que es venezolano, ¿verdad? Exacto. Y la editorial es Acercándonos. Acercándonos. Así se llama la editorial y están los dos formatos, tanto en formato papel como en formato digital, pero es un libro fundamental para comprender la guerra Rusia-Ucrania, que tiene mucho que ver con nuestro país, ¿no? Sí, hoy este conflicto que a veces parece como Lejano, muy lejos, en realidad está afectándonos a todos, ¿no? En gran medida, especialmente a los países latinoamericanos, bueno, como siempre, a los países más pobres. Bueno, ponerle un freno a Estados Unidos, porque Sí, Estados Unidos exactamente. avanza sobre el mundo, especialmente sobre América Latina, ¿no? Y el Caribe. Y como siempre, ellos inmunes e impunes, y los europeos pagando los costos de semejante conflicto y no haciéndose cargo de eso. Pero bueno, así es el mundo. Así que tenemos que ver cuál es el desenlace de este conflicto bélico. Y vamos a continuar, ahora nos vamos a ir a un tema, ¿no? Y después que no se vayan porque ¿qué más tenemos? Historias desobedientes. Tenemos historias desobedientes, tenemos, la verdad que hoy estoy latinoamericanista, digamos, con nuestra patria grande. ¿Con qué nos vas a sorprender? No, y vamos a hablar un poquito sobre el discurso de Petro en la ONU. Petro, Sí. el presidente colombiano. También estuvo Alberto Fernández en la ONU, que hizo un discurso muy interesante planteando el tema, haciendo público el tema del magnicidio a Cristina Fernández de Kirchner. Pero la verdad que el discurso de Petro, que fue escrito por él, realmente es un discurso que vamos a leer una parte. El discurso porque es largo, es muy ayer largo. Lo repasé al discurso. Pero lo que les propongo es que lo escuchen, que lo lean, porque realmente es una oratoria impresionante y que tiene que ver concretamente otra vez más con todo lo que está pasando en el mundo y concretamente en América Latina. Bueno, y lo vamos a colgar el discurso para que lo tengan presente en nuestras redes, en las redes de Genética Sindical. Y también en minutos vamos a estar hablando con Claudia Armachea, que es la Secretaria Nacional de Derechos Humanos, Género e Igualdad de la bancaria diputada nacional, porque se viene el Encuentro Nacional de Mujeres, después de 2 años que no se venía realizando en el marco de la pandemia. El sindicato es un sindicato nacional que tiene 53 seccionales y vienen compañeras de toda la Argentina, de distintas partes del país, distintas provincias. Sí. Se espera alrededor de casi 800 compañeras, así que va a ser un encuentro de mucho debate e interesante. Potente. Y también tengo entendido, vamos a hablar con ella, pero van a ver, hay una mirada también latinoamericana y creo que vienen a exponer también o a debatir personajes de América Latina. Nos vamos a un tema, Fabricio. Bueno, hoy en Historias Desobedientes vamos a tener una mirada sobre la patria grande, sobre nuestros hermanos latinoamericanos, concretamente sobre nuestros hermanos mexicanos, porque hoy, 26 de septiembre, se cumplen 8 años de la masacre de Ayotzinapa, donde se llevaron vivos a 44 estudiantes, las fuerzas represivas mexicanas, y nunca más aparecieron. La verdad que fue una masacre que conmovió profundamente el estamento de las familias humildes mexicanas. Estos chicos eran todos adolescentes, estudiantes de una escuela normalista en Ayotzinapa. Esta escuela tiene la característica de convocar y formar a maestros rurales que vienen directamente, son hijos de campesinos. Estos chicos y esta escuela tiene una mirada muy particular con respecto a la manera en que se construye la educación, desde una mirada de donde podríamos decir que la patria es el otro, donde se hacen trabajos cooperativos. Realmente es muy interesante y yo creo que no es casualidad que haya sido justamente contra estos chicos. El
perpetrada esta masacre. Esta masacre se da en el contexto, ellos están yendo de Ayotzinapa a la Ciudad de México, y en realidad están yendo a la Ciudad de México porque el 2 de octubre se celebra un nuevo aniversario de lo que fue la masacre de Tlatelolco, en el año 68, la masacre de Tlatelolco, que también increíble, está comprobado que hubo 44 muertos de adolescentes también, porque era en el marco de una lucha de reivindicación estudiantil, aunque se cree que en realidad murieron alrededor de 400 personas. Esto fue otro tema en ese año famoso 68, que marcó a fuego la historia de México. Y como decíamos el otro día con respecto a la Noche de los Lápices, la perversidad de los sistemas represivos de América Latina hacen que justamente muchos años después sean masacrados 44 jóvenes camino a esta nueva movilización que se realizaba en la Ciudad de México. Por suerte, con los años, el gobierno de López Obrador logró que se reconociera la responsabilidad del Estado, pero lamentablemente, como pasa muchas veces, no hay avances concretos con respecto a este juicio. Las policías federales y las policías municipales que detuvieron el ómnibus y se llevaron a estos chicos, todavía no hay ninguno que haya sido juzgado, pero aún así, como dice la consigna, como dicen los padres, vivos los llevamos, vivos los queremos. Es muy notorio esto también, ¿no? Esta unidad en cuanto a las consignas. Estos padres, hijos de campesinos, al igual que nuestras madres y que nuestras abuelas, están dando una lucha permanente y constante con respecto a la reivindicación y al esclarecimiento de los hechos que se produjeron ese 26 de septiembre. Pedido de justicia. Exactamente, y esa justicia ese pedido continúa y nosotros nos hacemos también parte de ese pedido. Vamos a terminar esta nota con un poema escrito por una poetisa mexicana que dice así: te preguntas por ratos si a la octava del Día de Muertos vienen los que se ahorcaron. ¿Cuándo vendrán los vivos calcinados? Te niegas a esta idea y emprendes la búsqueda. En valles, ríos, charcos, montañas, fosas clandestinas, con una pequeña luz que se ha multiplicado por las voces de otros. Vivos los llevaron, vivos los queremos. Nuestro sentidísimo homenaje a los compañeros masacrados en Ayotzinapa y a los familiares de esos compañeros que siguen en la lucha. Continuamos, Mary, hasta las 16 horas por AM1010 y le recordamos que se está transmitiendo por redes sociales. Pueden bajarse la aplicación AM1010 Onda Latina. También, por supuesto, pueden seguir las redes de la radio y también allí está la transmisión. Y, por supuesto, las redes nuestras que los invitamos y las invitamos a que nos sigan por nuestras redes, por el Facebook, por el Twitter, por el Instagram, por nuestro canal de Spotify. Tengo pasado ese chivo. Y queríamos establecer comunicación con Claudia Ormachea, que ya la habíamos anunciado, que es secretaria nacional de Derechos Humanos, Género e Igualdad del sindicato La Bancaria, además es diputada nacional. Pero bueno, no hemos podido establecer comunicación porque todavía estaba en una reunión en el marco que el día jueves, ya lo voy anticipando en todo caso, el día jueves y viernes se da el Encuentro Nacional de Mujeres. Sí. Okay. Sí. Se da jueves 29, viernes 30. Viernes 30, exacto, donde, bueno, van a ver, es el primer encuentro después de la pandemia. Claro, ¿no? O sea, súper importante. Mucho tiempo que las compañeras de distintos puntos del país no pueden, no se encuentran y bueno, va a haber un proceso justamente de poder socializar distintas experiencias y bueno, un gran debate que tiene que ver sobre todo con el avance de la tecnología que impacta fuertemente en el sector bancario, digamos. Como venimos hablando, ¿no? Exacto, con muchas. Hacia dónde vamos y bueno, cuáles son un poquito
las propuestas, donde también en esta ocasión lo que se hicieron preencuentros virtuales, donde por una cuestión de que como hay 53 seccionales y somos un montón, lo que se hizo, se separó por regiones, donde hubo una persona que coordinaba en cada una de esas regiones, tocaron temas diferentes a cada una de esos grupitos, y serían esos encuentros virtuales, y se generó un debate entre las compañeras con temas puntuales, es decir, digamos, tenían que enviar una propuesta, hacer un análisis, ¿no? Una postura política sobre eso. Por ejemplo, con el tema de el impacto de la tecnología en el sector bancario, no hacer una descripción de lo que sucede, digamos, algo que sea académico, no, es decir, explicar completamente una postura política y por lo menos decir dos acciones, dos propuestas. ¿Para qué? Para traer al Encuentro Nacional de Mujeres, donde el día viernes por la mañana van a exponer una de cada grupo, donde va a tener entre 5 y 8 minutos para exponer y después generar un debate, ¿no? Eso me parece, digamos, interesante, porque no es una cuestión lineal, más allá de que haya expositores. Súper interesante. Aceitar el debate previamente, teniendo en cuenta que cuando hay 800 compañeras de distintos puntos de la Argentina, bueno, es difícil imagínate que todas puedan hablar, entonces se hizo previamente esta tarea, así que, bueno, no podemos hablar con Claudia hoy, pero hablaremos con posterioridad, que nos cuente cómo fue ese encuentro que se espera tal cual el jueves y el viernes, donde seguramente después saldrán todas estas resoluciones y estos debates y la propuesta, ¿no?, que se va a llevar a cada una de las seccionales y al Secretariado Nacional, ¿no?, que tiene que ver con eso, es decir, ponerle voz, bueno, a las mujeres, que muchas veces en el ámbito sindical sucede que, bueno, lamentablemente el patriarcado nos abarca absolutamente a todos, más allá que la bancaria es un gremio donde hay mucha fuerza laboral femenina, ¿no? Hay muchas compañeras que integran incluso los distintos estamentos de la bancaria. Bueno, muchas veces el tema de la voz, bueno, están más de los sin voz. Exacto. Y además yo calculo que, como pasa en cualquier zona de conflicto, digamos, cuando hablamos del impacto de las nuevas tecnologías concretamente en los bancarios, supongo que una vez más la discriminación hacia las mujeres se debe notar más que en el caso de los hombres, porque esta es una realidad que lo vivimos en prácticamente el 90% de las además, fuerzas laborales. Claro, además eso es un punto central que estás tocando, porque hay nuevos puestos de trabajo que se están creando vinculados justamente a sectores de informática y demás, y la fuerza laboral es masculinizada. Exacto, por eso lo decía. No es que no hay mujeres, digamos, eso es un tema central, que bueno, el tema de la reconversión de los puestos de trabajo, bueno, tiene que ser equitativo, ¿no? Y no esa relación de poder que siempre, bueno, el eslabón más débil son las mujeres trabajadoras. Por eso la verdad que me parece absolutamente interesante este congreso. No es un congreso, ¿o sí? Es un encuentro nacional de mujeres trabajadoras. Exacto. Bancarias, exactamente. Bueno, pero dicho esto, y antes porque tenemos que ver el tema del discurso de Petro, que me parece muy interesante, no puedo dejar de hablar de este tema, ¿no? No sé si escuchaste lo que dijo Esper. Tremendo. Esper es diputado nacional y cargó una vez más contra la Organización de Trabajadores y Trabajadoras. Dijo: después de pedir bala, Esper volvió a cargar contra los gremios. Sindicato que cierra empresas pierde personería gremial. Y fue más allá, dice, el diputado nacional liberal José Luis Esper de Avanza Libertad redobló su ataque contra las organizaciones sindicales en el marco del conflicto de la industria del neumático, que hoy incluso estaban en el Ministerio de Trabajo movilizados. Exacto. Y estaban en negociación colectiva donde iba a participar el ministro de Trabajo, ¿no? Porque la verdad es que lo que están pidiendo es el invisible ministro de Trabajo. El invisible, sí. Bueno, las cubiertas están carísimas por las nubes, pero lo que le pagan por cada pieza del neumático es... La verdad que hablaban hoy escuchaba $1 increíble por cada neumático. Bueno. Y además yo lo vinculaba a lo que veníamos hablando en los últimos programas, cuando Fernando Bacanarvaja planteaba el tema de la judicialización de los conflictos laborales,
porque acá también se está, mira, antes de venir para acá estaba escuchando en uno de los canales de televisión eso, que el planteo de las empresas va a ser judicializar el conflicto. Entonces, las declaraciones de Esper en ese sentido marchan hacia esa dirección, porque, tremendo. Mirá, dijo, por culpa de los mismos sindicalistas mafiosos que usurparon el Ministerio de Trabajo, otra empresa se va del país, dice Esper, acusando justamente a el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino. Los trató, mira Mary, de delincuentes, atentan contra la propiedad de Argentina, basuras, sostuvo Esper en su cuenta de Twitter, que es diputado nacional. Es una cosa increíble. Y además esto de judicializar, ir al fuero penal, lo sacás del ámbito que donde se deben dirimir los conflictos laborales, que es justamente el derecho del trabajo, ¿no? Absolutamente. Que además está amparado en nuestra Constitución Nacional, ¿no? Pero parece ser que ese es el tema, ¿no? La mirada liberal ve a las relaciones del trabajo, nos ve como un mercado, nos quieren llevar a ese mercado de trabajo, que el mercado de trabajo es un intercambio entre oferta y demanda, donde el Estado no interviene, y en realidad el Estado siempre interviene, o regulando o desregulando en el ámbito de que la estructura ocupacional, justamente mediante la negociación colectiva. Claro. Y esto es un derecho constitucional, le avisamos al diputado Esper. Bueno, ¿y qué tenemos? Tenemos Petro. Mira, el otro día estaba escuchando, en realidad el 20 de septiembre, como les dije al principio, se realizó una nueva reunión de la ONU, Organización de Naciones Unidas, en Estados Unidos, donde también participó nuestro presidente, Alberto Fernández, donde en su discurso planteó el tema del magnicidio cometido contra nuestra vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Fue un discurso muy interesante, pero en realidad lo que yo quiero leer un poco y les recomiendo a los oyentes que lean, ya lo dije al principio, es el discurso de Petro, el actual presidente, Gustavo Petro, el actual presidente de Colombia, que realmente dio una pieza de oratoria que creo que merece ser escuchada. Nosotros vamos acá a poner un pedacito para como que ustedes se interesen en esto, pero les recomendamos que lo lean y, como dijo Débora, lo estaremos a punto de subir a nuestras redes. Sí. Petro, dentro de todas las cosas que dijo lo siguiente: vengo de la tierra de las mariposas amarillas y de la magia, allí en las montañas y valles de todos los verdes. No solo bajan las aguas abundantes, bajan también los torrentes de la sangre. Vengo de un país de belleza ensangrentada. A las relaciones de poder las azota la adicción al dinero, a perpetuarse, al petróleo, a la cocaína, a las drogas más duras, para poder anestesiarse más. Nada más hipócrita que el discurso para salvar la selva. La selva se quema, señores, mientras ustedes hacen la guerra y juegan con ella. Para ustedes mi país no les interesa, sino para arrojarle venenos a sus selvas, llevarse a sus hombres a la cárcel y arrojar a sus mujeres a la exclusión. No les interesa la educación del niño, sino matarle su selva y extraer el carbón y el petróleo de sus entrañas. La esponja que absorbe los venenos no sirve, prefieren arrojarle más venenos a la atmósfera. Cuando había que alejarse, cuanto antes del carbón y del petróleo, se inventaron una guerra, y otra, y otra. Invadieron Ucrania, pero también Irak, y Libia, y Siria. Invadieron en nombre del petróleo y del gas. Descubrieron en el siglo XXI la peor de sus adicciones, la adicción al dinero y al petróleo. Les propongo, como presidente de uno de los países más hermosos de la tierra, y de los más ensangrentados y violentados, acabar la guerra contra las drogas y permitir que nuestro pueblo y nuestros pueblos vivan en paz. Gustavo Petro, 20 de septiembre de 2002, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Excelente. Es tremendo.
Es larguísimo, pero es tremendo. Sí, yo ayer lo repasé, bueno, lo vamos a colgar, dura alrededor de, creo, de 20 minutos, una cosa así. No tiene desperdicio. No tiene desperdicio. Bueno, porque es tal cual, parece ser que, bueno, todos los intereses del imperio, ¿no? Que es un poco lo que hablábamos al principio con Jorge Elbo. Exacto. Pero bueno, muy bien que un mandatario, bueno, habla donde tiene que hablar de estas cuestiones, ¿no? Bueno, los acusó directamente. Sí, incluso si vos lees las crónicas de ese día, de los diarios hegemónicos, vuelvo a insistir, no solo en Argentina, sino en Latinoamérica, quedaron así como sorprendidos con semejante discurso, porque la verdad también debemos decir que pocas veces un presidente latinoamericano fue capaz de dar semejante discurso en el marco de las Naciones Unidas. Así que la verdad que nuestras felicitaciones a Petro. Chapó, sí, tal cual. Y ahora tenemos elecciones en... Ay, por favor, en Brasil. En Brasil, el domingo. Lula. Bueno, vamos a ver. Y en, ¿cómo se llama? En Italia, bueno, ganó la ultraderecha. Ya medio que se sabía, ¿no? Yo creo que Europa está transitando un momento también, ¿no? Muy especial, también tiene que ver, me parece, con este fenómeno de la guerra. Los europeos se sienten... El otro día hablábamos con un compañero bancario, ¿no? Que nos contaba que los europeos se sienten como agredidos, como que en vez de pensar que los que le están invadiendo son los Estados Unidos, en realidad ellos piensan que los van a invadir son los soviéticos. Cuando, mira, yo hacía la reflexión con respecto a la Segunda Guerra, ¿no? Dicen siempre los ingleses y los americanos que ganaron la guerra, cuando en realidad el pueblo soviético puso sobre la mesa, no sobre la mesa, sobre la tierra, 20 millones de muertos para poder triunfar sobre los nazis. Esto nunca hay que olvidarlo, porque realmente forma parte de la historia de nuestros países y de cómo se construyó el mundo, ¿no? Sí, tal cual. Es así. Y se nos está yendo el programa y vamos a terminar con un audio de la vicepresidenta, porque no sé si seguiste... Sí, por supuesto. La verdad que una vergüenza, y queremos decir y convocamos a todos que el día, el miércoles es 28, a las 5 de la tarde, hay una vez más las mujeres nucleadas en distintas centrales, ¿no? Tanto la CGT, bueno, que dentro de la CGT, la Corriente Federal de Trabajadores y Trabajadoras, la CTA Autónoma, la CTA de los trabajadores, bueno, nuclearon también a otras organizaciones políticas, también cooperativas, etcétera, etcétera, y se van a hacer una serie de asambleas en la Corte Suprema de Justicia, en Plaza Lavalle, a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde, el día miércoles 28. Donde van a venir también de distintos lugares y donde también en distritos donde es cabecera, también las compañeras en unidad, esto es muy importante en unidad, van a realizar acciones previas, por ejemplo, quizás al mediodía. Además hay mesas territoriales que lo están organizando para después confluir todas a las 5 de la tarde, bueno, con consignas claras, bueno, por el tema, por Cristina, por ella, por nosotros, todos nosotros. Claro. Y porque con esta Corte Suprema, la verdad que no hay democracia, porque y lo vemos con el juicio Cristina, que es vergonzoso. Un gobierno no puede ser una asociación ilícita. Exactamente. Bueno, y nos despedimos. Con eso nos despedimos hasta el lunes que viene, de hora. Chao. Los 3 gobiernos, el que le tocó encabezar a Néstor y los que me tocó encabezar a mí, fuimos elegidos por el pueblo. No podemos ser nunca una asociación ilícita. Han traído de los pelos a un juicio, porque a la que tenían que traer de los pelos al juicio era a mí. Y para traerme de los pelos a mí, a este juicio, trajeron de los pelos a la Constitución, al Código Penal, al Código Civil, a la Ley de Procedimiento Administrativo, a la jurisprudencia, a la lógica, a todo. No eran 3 toneladas de pruebas, se vio en el juicio que no había 3 toneladas de pruebas. Lo que sí hay en la vida de los argentinos, y especialmente en la mía, son 30 toneladas de tapas de Clarín, no 3 toneladas, 30 toneladas de esas, de tapas de Clarín, de La Nación y de alguna otra revista.
¿Se dan cuenta todos y todas a dónde vamos cuando agarramos de los pelos y retorcemos códigos, leyes y borramos con el codo lo que escribimos con la mano y viceversa? Al desastre, que hoy en cierta manera también tenemos en la República Argentina y en el ámbito del sector judicial. Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires, transmite